Tiene la palabra Marcelo. Muchas gracias, Presidenta, y por todo su intermedio a la Comisión. La verdad es que creo que es muy valioso lo que hemos escuchado en términos de lo que se va a hacer y desde cuándo se está haciendo, pero es fundamental hoy día conocer las cifras. Y en ese contexto nos podemos remitir a la información que tenemos, la que disponemos tanto de la Contraloría como la que disponemos del Poder Judicial, que evidentemente si también tuviéramos una sola cifra contribuiría bastante, porque las cifras lamentablemente, y tal como lo vimos en la comisión investigadora anterior sobre el servicio de protección, hay claramente dificultades para tener las cifras al día y discrepancias importantes como las que manifestaron en su momento los honorables jueces que vinieron acá a presentar y que hablaban de 67.000 niños en lista de espera. Entendemos que no es la cifra que maneja el servicio, pero basándonos en los datos objetivos o por lo menos los informes que se nos han entregado, por favor vamos avanzando para hacerlo más rápido. En primer lugar está el informe de la Contraloría que cifraba hacia el año 2022 más de 28.000 niños en lista de espera. Es importante esta cifra porque, si bien es cierto, cuando comienza el servicio Mejor Niñez figuraba una cifra de 11.000 niños, hoy día ya una cifra entrado el proceso de instalación del servicio Mejor Niñez y reconocido por Contraloría, giraba en torno de los 28.000 niños. Y si uno, por favor, sigamos para adelante. Si uno mira la composición de esa lista de espera del año 2022, vemos que habían a la fecha del año 2015 ingresados, si no me equivoco, no veo bien los números, pero 13 niños componiendo la lista de espera vigente al año 2022 pues, en el informe de la Contraloría. Es decir, si no nos habíamos contactado con ellos, sino hasta ahora, claramente ahí tenemos un componente importante de niños que han pasado años y años y años en lista de espera de carácter ambulatorio. ¿Cuánto más grave es, por ejemplo, tener lista de espera en el sistema de cuidado alternativo, que tal como decía la directora, es la medida más gravosa? Cuando un tribunal ordena la separación de cuidados parentales es porque entiende que los padres le están provocando un grave daño a sus hijos, sus padres y cuidadores. Y por lo tanto no es trivial ni baladí dejar a los niños con sus padres esperando un cupo en una residencia o en una familia de acogida. ¿Y qué es lo que vemos? Por favor, sigamos adelante. ¿Qué es lo que vemos en el informe que dio a conocer el Poder Judicial en diciembre del año pasado, que corresponde al periodo de septiembre? Lamentablemente en el último informe se refirió básicamente a hacinamiento, no daba cuenta de las listas de espera, por lo tanto sería un aporte significativo de las autoridades que nos dijeran cuánto ha disminuido la lista de espera en estas materias. Y claramente uno puede observar como grandes números que tenemos 214 niños en espera en una residencia, 53 niños en espera en una residencia por más de 90 días. Nuevamente les pido acá a los honorables que se sitúen en la condición de un niño que está gravemente vulnerado en sus derechos, que está quedándose con cuidadores o con padres que pudieran estar lesionando mucho más sus derechos durante 90 días. 53 niños en esas condiciones, 214 niños en lista de espera para entrar en una residencia. Y cuando hablamos de las derivaciones a cuidado alternativo en familias de acogida, estamos hablando de 2.251 derivaciones, según el informe de la Corte Suprema, que no habían tenido respuesta finalmente en cupos para familias de acogida. Eso significa que el 20% del total de cuidados alternativos, sea en residencia o sea en FAE, están sin cupo, por lo menos a esa fecha. El 20% de niños que están en serio grave físico, en seria gravedad mental, en seria gravedad de vida. Estamos hablando el 20%. Y qué bueno que nombraron el tema de la diferencia de los sobrecupos y los hacinamientos, porque acá también el informe de la Corte Suprema da cuenta de algo mucho más grave. 225 niños desaparecidos. Tenemos desaparecidos en el sistema de protección. El 6% de los niños que debieran estar en el sistema de protección no están, según la Corte Suprema. Por lo tanto, cifra el segundo informe o este informe de la Corte Suprema que entregó en diciembre en 45.000 los niños con medidas sin cumplimiento a la espera de ambulatorio. Cuando esto sucede, y ustedes tienen que ver esto como vasos comunicantes, cuando una residencia recibe niños de una alta complejidad, de un alto nivel de riesgo, y está adecuada para un perfil determinado de niños,
si no cuenta con una oferta en el sistema ambulatorio, si no encuentra un psiquiatra, si no encuentra a alguien especialista en materia de salud mental para trauma complejo, ¿qué pasa en esa residencia? ¿Qué pasa si el perfil de riesgo del niño es mucho más alto que el resto de los niños? ¿Quién protege al resto de los niños? ¿Cómo se mantiene el modelo de intervención si no cuentan ni con los recursos técnicos ni con los recursos económicos para poder solventar esa necesidad? Y es más aún, si hoy día vamos a la realidad de la salud mental en nuestro país, ¿cuántos psiquiatras infanto-juvenil están disponibles en el sector público? ¿Cuántos de ellos están disponibles para Mejor Niñez? Sabemos nosotros si tenemos hoy día disponibilidad, aunque tengamos recursos, podemos llenarnos de licitaciones que van a quedar desiertas porque no vamos a tener equipos de trauma complejo, por ejemplo, para atender la realidad de las mujeres o de las niñas que han sido víctimas de explotación sexual comercial infantil. Las cifras, tanto de la Defensoría, las cifras que hemos dado nosotros a través de la plataforma Actuar es Urgente, las cifras que se basan en las estadísticas que ha presentado el Ministerio Público dan cuenta de un crecimiento en los últimos 5 años de 2,6 veces la cantidad de denuncias por explotación sexual comercial infantil. Sin embargo, desde hace 20 años tenemos exactamente la misma cantidad de programas y cupos para atender a las víctimas de explotación sexual comercial infantil, que no significa que tengan también el nivel de calidad que se requiere para el adecuado tratamiento y reinserción de aquellas víctimas que requieren atención, por ejemplo, hospitalaria, de corta estadía, de larga estadía y especialistas en materia psiquiátrica. Por favor, sigamos adelante para... Ahora bien, si uno hace un análisis detallado, se da cuenta de que efectivamente existen 100 niños aproximadamente en lista de espera para recibir en una residencia. Hoy día hay 43 residencias que hacia el año 2023 han cerrado, otras están en proceso, van a seguir cerrándose. Las licitaciones para nuevas residencias, ya lo puede informar mucho mejor que yo, los representantes de la mesa de residencia no han podido cubrir las plazas y sin embargo uno observa, por ejemplo, que hay 11 jurisdicciones donde hay plazas superhabitarias, donde tenemos, por ejemplo, en Santiago una disponibilidad de 122 plazas, en Temuco de 76 plazas, en Puerto Montt de 52 plazas. ¿Por qué sucede esto? Porque por un lado hay un déficit y por el otro hay un superávit, que básicamente un problema de focalización, de mala planificación, de mal diseño, donde finalmente la necesidad no conversa con el perfil. Si resulta que nosotros necesitamos internar a una niña de 15 años, y no hay residencias que atiendan a niñas de 15 años y solamente residencias que atienden a niñas de hasta 12 años, esa niña de 15 años queda en el aire, a menos que un juez, por el vía del 80 bis, obligue a la residencia que atiende de 12 años a recibir a la niña de 15 años, desvirtuando el modelo de gestión de la residencia. Por lo tanto, acá hay un problema claramente, y los números así lo evidencian en el informe que emite el Poder Judicial, de problemas de focalización de los perfiles adecuados de esas residencias para atender adecuadamente la demanda. Aquí hay un problema serio de planificación de demanda. Ahora bien, sigamos por favor para ir más rápido. Básicamente, si uno hiciera un análisis, porque acá no es una situación de un gobierno solamente, esto tiene que ver con varios gobiernos, esto tiene que ver con la apuesta que se ha hecho en materia de protección. Se ha desarrollado fuertemente que los modelos de cuidado alternativos fueran, de alguna forma, dando soluciones distintas a las condiciones del sistema residencial. Y por eso se eliminaron los CREA a raíz de la observación que se hizo el año 2018 del Comité de Derechos del Niño y se avanzó en modelos de residencias familiares bajo un modelo específico. Sin embargo, no se atendió directamente y con la misma fuerza lo que tanto la legislación internacional como los distintos organismos internacionales, como también las sugerencias que se hacen en la Convención Americana, en la Convención de los Derechos del Niño, en las directrices del Comité de Derechos del Niño, de avanzar hacia el acogimiento familiar y hacia respetar el derecho a vivir en familia. Vamos adelante para saltarme todo esto. Ahora bien, sigamos para adelante porque creo que esto todos lo conocen, lo hemos repetido varias veces, vámonos mejor a los números. Por favor, una antes, otra antes, el cuadrito.
quiero ir más allá. A ver, ustedes ven ahí que de tanto los contextos internacionales que sugieren la necesidad urgente de considerar el sistema residencial como la última ratio y fortalecer los modelos de acogimiento familiar, e incluso en la ley del nuevo servicio establece la perentoriedad de avanzar en la desinternación de los niños de 0 a 3, lejos de ir hacia la desinternación de ese grupo, vamos viendo cómo va avanzando. Y por cierto que aquí también hay razones, tal como lo explicaba la directora, en donde ha emergido una mayor demanda que no ha tenido respuesta. Y acá la solución no está en abrir nuevas residencias, sino que en generar modelos alternativos que sean eficaces, que sean pertinentes, que tengan recursos adecuados. Ahora, nosotros, por favor, siga adelante para... Bueno, no hay cuestionamiento, creo que todos los gobiernos han hablado exactamente lo mismo, que tenemos que avanzar en el tema familia de acogida. Bueno, la pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho? O sea, ¿por qué no contamos con programas, estrategias para reducir la cantidad de niños en instituciones a partir de la reintegración familiar? ¿Cómo vamos transitando desde el modelo residencial a un modelo coherente con el derecho a vivir en familia, acompañando a las residencias en ese proceso de manera ordenada, paulatina, y donde las residencias que queden en el sistema sean residencias especializadas, que tengan recursos, que tengan capacidades, que puedan dar respuesta integral en un sistema que tiene un itinerario completo? Transitar en ese proceso de instituciones que funcionan hacia modalidades de acompañamiento familiar. ¿Y cómo se hace? Bueno, efectivamente, si uno mira los números, vamos a ver que el 80% de los niños que están con cuidados alternativos aparecen estando en familias de acogida. Sin embargo, el gran componente de esas familias de acogida son familias extensas, son familias del mismo núcleo familiar y por lo tanto no necesariamente cuentan con las herramientas, los recursos necesarios para poder cumplir tanto con la reunificación familiar como también con ese espacio de protección que se requiere con necesidades de carácter especial. Nosotros hemos impulsado con otras fundaciones, hemos levantado recursos para apoyar al servicio, para apoyar a la institucionalidad, junto con el Servicio Social Internacional, a hacer esa transición. Sin embargo, necesitamos, y creo que es importante, que exista la formalidad pertinente del servicio de poder integrarse en el desarrollo de estos modelos alternativos que lo que buscan es profesionalizar el modelo de familias de acogida para dar respuesta no solamente de 0 a 3, sino también dar respuesta a los miles de víctimas, a las miles de víctimas de explotación sexual, comercial, infantil, adolescentes que no pueden estar en una residencia. Donde finalmente lo que estamos viendo es que por muy buen estándar que tengan las residencias, por muy buena gestión interna que tengan las residencias, hay problemáticas que requieren el apoyo de una familia especializada, capaz de resolver y apoyar el trabajo que se requiere para un modelo de trauma complejo. Sigamos adelante, por favor. Tenemos que pensar de manera distinta, tenemos que llegar, por favor, una más, a dimensionar y valorizar los cuidados. Hoy día una subvención de 100.000 a 200.000 pesos por familia que acoge a un niño con altos niveles de riesgo, con necesidades de atención psiquiátrica, con necesidades de atención física. Piensen solamente ustedes en una víctima de explotación sexual comercial infantil, lo que requiere. Con 100.000 pesos eso no se logra por muy buena voluntad que tenga una familia. Acceso prioritario a servicios sociales, como lo señala la ley de garantía. Apoyos reforzados para niños con necesidades especiales. Imaginen el porcentaje de niños que hoy día también están en discapacidad y que necesitan un apoyo urgente para sus terapias y para sus rehabilitaciones que no están disponibles en la oferta pública. Recuerden que los niños no son prioritarios en la oferta pública, no son prioritarios en las listas de espera. No opera un auge para la infancia, no opera un auge para la niñez. Engrosamos las listas de espera. Y eso es grave porque, salvo que se declare catástrofe a la infancia vulnerada, que es una de las posiciones que nosotros hemos propuesto de manera permanente, no vamos a poder priorizar recursos que signifiquen resolver las listas de espera de manera urgente. Apoyos reforzados para los niños, apoyos pertinentes a la realidad de cada una de las familias. Por favor. Y la última, creo que. Bueno, claramente acá el desafío en las familias de acogida es reclutar
hay un número importante que llega, que tiene la voluntad de hacerlo, pero hay que resolver todos estos elementos que significa que una familia entienda el alto nivel de riesgo que existe al trabajar con niños que han sufrido mucho y que requieren una serie de elementos que hoy día no están disponibles en la oferta. Por ejemplo, los datos de la incubadora Proacogía, que hace un trabajo muy serio de reclutar familias, han convocado a más de 1.800 familias que están interesadas en iniciar el proceso, pero a poco andar es muy difícil poder garantizarles adecuadamente que van a lograr resultados de poder tener un acogimiento si finalmente tenemos hoy día, por ejemplo, 27 familias en espera para poder acoger. Lo que me parece lamentable considerando el volumen significativo de niños que hoy día están esperando una oportunidad. Y la última lámina sí, para poder terminar. Sigamos para adelante, si eso va a quedar. Solo recordarle, y algo que es especial de la ley de garantía, hay una dimensión en la ley de garantía que es el ser cogarantes. Ser cogarante nos involucra a todos nosotros, involucra a las empresas, involucra a la sociedad, involucra a los políticos, nos involucra a todos. Y en eso mismo existen legislaciones en países, por ejemplo, en Europa, en el caso del Reino Unido, donde hay toda una serie de beneficios y elementos que están consignados en la ley laboral para apoyar a aquellas padres y madres que cumplen el ejercicio de cuidado. No es posible. Nosotros en marzo fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la consulta de Argentina respecto del alcance y la interrelación del derecho a cuidado. No es posible que no se considere en la política nacional de cuidado a las familias de acogida. No es posible que la primera responsabilidad de cuidado que tiene que tener nuestro país es con los niños que están vulnerados en sus derechos, con el derecho a vivir en familia y con el derecho preferente de padres y cuidadores a cuidarlos. Y para eso se requieren recursos, se requiere apoyo para la reunificación familiar y para contar con modelos de cuidado alternativos que garanticen el derecho a vivir en familia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Marcelo. De verdad que lo que usted menciona es un poco lo que uno recibe desde las mismas residencias, desde los mismos funcionarios. Ya vamos a hablar con Erika, pero antes el diputado Undurraga quiere hacer una pregunta. Para hacer la exposición de Marcelo. Esas 27 familias que hoy día que están como en la lista de espera sin poder participar del sistema, según tu experiencia y lo que tú ¿es un problema de gestión por el otorgamiento de estos niños hacia esas 27? ¿O también hay problemas legales que nosotros podríamos solucionar para que esto sea más fluido? Hoy día es básicamente problemas de gestión. Yo creo que sería... Yo sé que uno piensa que la mayor parte de estas soluciones son de carácter legal, pero contar con un servicio que haga adecuadamente el matching de las familias, que pueda proveerlo rápidamente, que empiecen todos estos procesos de acuerdo a la focalización, lo que estamos viendo, por ejemplo, en materia de oferta. En materia de oferta, gran parte de esto se podría haber solucionado avanzando en la medida de que hubiese habido una planificación adecuada de los cupos de acuerdo a los perfiles. Y fíjense ustedes cuando ven el informe de la Contraloría del año 2022, uno de los detalles más relevantes, que no lo quise mencionar porque no venía al caso, pero dada la pregunta, dice: el SNP no cuenta con un procedimiento en el cual se precise y detalle la participación de los directores regionales. ¿Cómo voy a focalizar adecuadamente la oferta si no tengo la mínima herramienta de gestión, que es que los directores regionales estén apuntando cuál es la oferta que necesita su región? Lo mismo en cuidado alternativo y en familias de acogida. La ley de garantías no. Gracias.